Domingo, un bello municipio ubicado en el nordeste del departamento de Antioquia. Allí, el 17 de enero de 1858, nace el escritor Tomás Carrasquilla, hijo de Rafael Carrasquilla Izaza y María Isilda Naranjo Moreno. Tomás fue el mayor de 3 hermanos: Mauricio, que muere de meses, e Isabel, quien cuidó y vivió al lado de su hermano escritor. Gracias su merced por el elogio, pero ni aun flor será. Pues bueno, si yo he de ser la directora, tengo de decirles desde ahora que la danza debe ser más bien con negritos que con niños nobles. Lo digo por esto: los versos mejores son para hechos por negros. Los negros tienen mejor voz que los blancos y sobre todo los negros que no han de ser sacerdotes deben aprender desde chiquitos a tomar parte en la religión y a adorar a Dios. Mi abuela paterna era Isabel Carrasquilla, hermana de Tomás, y por eso mi tercer apellido es Carrasquilla. Yo soy Arango Álvarez Carrasquilla Rojas. Las obras más importantes de Tomás Carrasquilla, entre ellas están La Marquesa de Yolombó, Frutos de mi tierra y Hace tiempos. Pues Simón el Mago fue para nosotros una experiencia que podemos mostrar de que también nos interesa y somos capaces de hacer una historia que no sea de violencia. A mí me anima mucho volverlo a ver y darnos cuenta que fuimos capaces de reconstruir la atmósfera de esa familia antioqueña de hace 140 años, ¿cierto? Más o menos. Y también el reto de encontrar actores naturales en un lugar como Santo Domingo. Volar de noche por la torre de la iglesia, por la región, qué mayor dicha. ¿Viste? ¿Y cuándo lo vamos a tirar? El domingo. Toda la fe que atesoraba la gasté entonces, y con voz precipitada, por temor de faltar al precepto, con un resuello intempestivo dije: no creo en Dios ni en Santa María. No creo en Dios ni en Santa María. No creo en Dios ni en Santa María. Y me lancé. Bueno, su divina majestad, lo primero que le pido es que yo gane en el juego, siempre que me dé la gana. Lo segundo es que cuando me vaya a morir, la muerte no me sorprenda, que llegue por delante y no a la traición. El rifle es una de las pocas obras de Carrasquilla cuyo argumento sucede en Bogotá. Tomás y su familia vivieron en el municipio de Santo Domingo durante su niñez y parte de su adolescencia, y en esas calles empinadas donde este joven inquieto por las letras se empieza a interesar por la lectura y la literatura de grandes autores que para aquel entonces leía con gran arraigo, lograron que desarrollara en él una habilidad para narrar sus cuentos, sus historias, su escritura costumbrista, que por generaciones han deleitado no solo a los antioqueños, sino también al país y al mundo entero. El escritor de Tomás Carrasquilla es uno de los grandes escritores de América Latina, por no decir pues de Colombia solamente, y que se le ha encasillado en el asunto del escritor costumbrista. Si vamos a eso, todos los escritores son costumbristas porque todos hablan precisamente de las costumbres de los pueblos, de los individuos, de las geografías, de los territorios, de las identidades. Para la cultura de hoy, lamentablemente, muchos de sus escritos han sido olvidados. El mágico mundo tradicional y costumbrista de Tomás Carrasquilla ha quedado en el papel, en los rincones de las bibliotecas, en las memorias de unos cuantos. En la época de nosotros, ¿quién no tenía que leer un cuento de don Tomás Carrasquilla? ¿Quién no conocía el origen de Tomás Carrasquilla? ¿Dónde no habían obras de Tomás Carrasquilla? En todas partes. Mira que me vas a tomar este rancho con esas matas. Mira los huecos que me has hecho. Y no sé por qué santo se le ocurre clavar matas por todas partes. Como en todas las culturas, en Antioquia y en Medellín también debería existir un canon literario. Aquí no nos debería dar pena leer lo propio. Lo que pasa es que como de alguna manera se ha creído que Tomás Carrasquilla es costumbrista y digamos que lo dejan como costumbrista, algunos pueden despreciarlo por costumbrista, pero cuando uno lee realmente la obra de Carrasquilla y se da cuenta del mensaje social tan importante que tiene, pues podría rescatarlo. Mamá, un escuchito. ¿Por qué no le dice a lo obispo que le preste el cinto de San Agustín? ¿El cinto de San Agustín para qué? Para poder brujas. ¿Qué son esos embelecos?
Da pena. Esta es la casa que lo vio nacer, la que ahora le da paso al Museo Tomás Carrasquilla, una casa restaurada que guarda todas las memorias, manuscritos originales y sus bienes más preciados. Este museo rinde tributo a sus obras y resalta la importancia de este escritor para un país que vio nacer a uno de los más grandes literatos de tierras antioqueñas. Inflado de orgullo, alzándose los calzones y sonándose con estrépito, salió el profesor. Los gorgojos arremolinaron, percibieron sus chuzos y clavos para trazar las letras. Nosotros, a través de nuestros programas culturales, propendemos porque los niños y los jóvenes se acerquen no solo a esta biblioteca, sino también a la pública. Y cuando contamos la historia de esta biblioteca, cómo surgió, por qué surgió, estamos llevándole a los jóvenes y a la comunidad en general la importancia de las bibliotecas, no solo en Antioquia, sino en el país. Yo creo que es fundamental que creemos una cátedra que se llame Tomás Carrasquilla en los colegios y sobre todo en las universidades donde hay carreras especializadas en literatura. Yo invito realmente a las nuevas generaciones que se sienten a leer, digámoslo juiciosamente, a Carrasquilla sin pereza, porque no es fácil, pero una vez ya tú pasas en la tercera, cuarta página de Frutos de mi Tierra, ya entiendes las claves, digámoslo, de la riqueza de ese lenguaje. En ese sentido, pues creo que el cine tiene que también continuar apresando el lenguaje del habla, digámoslo, cotidiana. Momita, ¿qué le pasó? Ay, ¿cómo no le pasó nada, niño? Ay, qué tan bello, ni se descompuso ni nada. ¿Usted qué está dado? Mi barrigón está vivo. ¿Usted dónde estaba? ¿Usted por qué está así? ¿Usted qué estaba haciendo con Simona? Ya ve, ahora que le va a dar una tollina. La palabra, su poder nos mueve. ¿Quién iba a creer que detrás de un maniquí esté el secreto para salvar vidas? ¿Quién iba a creer que detrás de un pequeño lente se pudiera ver el universo? ¿Quién iba a creer que detrás de un trozo de plástico nos pudiéramos conocer? ¿Y quién iba a creer que nosotros también tuviéramos algo para tu escuela? Centro de Producción Audiovisual Universidad Pontificia Bolivariana. Hechos para creer, hechos para crear. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, un programa que involucra una visión interdisciplinaria y agrega un componente para su gestión en procesos de innovación, gestión del conocimiento y gestión de la tecnología, con el fin de garantizar el aprovechamiento económico de las creaciones y producciones intelectuales que se convierten en activos productivos del siglo XXI. Brinda las herramientas necesarias para ampliar las competencias en el área de creación intelectual, desde su producción hasta la generación de lucro. Ofrece un plan de estudios actual y pertinente con el siglo XXI gracias a su énfasis en gestión de la tecnología. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ay, no, pero es que miren, hasta en ese caminado se le ve la santidad. Definitivamente este es mucho santo tan grande para este pueblo tan chiquito. La obra de Tomás Carrasquilla pues sigue vigente, digámoslo, como un propósito, digamos, en los críticos, y de todas maneras se trata de un escritor pues que es una gloria para Antioquia, pero la verdad es que no pasa ahí el conocimiento que tenemos de Tomás Carrasquilla. O sea, no se ha vuelto a leer a todo nivel, a todo nivel. Yo creo que incluso los escritores no lo han vuelto a leer, mucho menos los lectores, mucho menos la juventud. Y la verdad es que Simón el Mago es una puerta de entrada a una obra
extraordinaria, monumental. O sea, no es sino cuando uno empieza a leer Frutos de mi tierra, que fue la primera novela, uno se da cuenta que afortunadamente ese tiempo pasado, esa cultura, digámoslo, de finales del siglo XIX, toda esa información vívida y toda esa cantidad de personajes, de situaciones que deberían estar perdidas totalmente para nosotros, afortunadamente están vivas en la obra de Tomás Carrasquilla. Adicionalmente a eso, cuando me refiero al canon literario antioqueño, pues tendríamos que leer entonces desde el principio, por ejemplo, a Pacho Rendón, a Tomás Carrasquilla, a F. Gómez, a Los Panidas. Podríamos leer indiscutiblemente a Fernando González, después saltar a Manuel Mejía Vallejo y de ahí venir a los autores que están en este momento vigentes y vivos, como Tomás González, Pablo Montoya, María Cristina Restrepo, que son autores actuales, vivos, antioqueños, que deberían formar parte del canon de literatura nuestro. Yo creo que para uno poder entender otras comarcas, otras literaturas, debería empezar por lo propio, por lo local, para tener cómo comparar y saber dónde está parado. A Carrasquilla, extrañamente siendo un gran escritor que descubre un pueblo como Antioquia, que es el primer escritor profesional que hay en Antioquia desde el siglo XIX, y que es el que demuestra que en Antioquia sí había materia novelable para la escritura. Se le ha mandado al exilio. Yo creo que también tiene mucho que ver la educación en los colegios y universidades, los profesores de literatura, porque Carrasquilla, sin temor a equivocarme, puede ser catalogado como el Cervantes de América, ¿cierto? Él es un escritor que retoma la cultura popular, pero también la cultura de élite, que es capaz de hacer una radiografía de lo que es un pueblo como el antioqueño. Anota perfectamente los caracteres de los ricos emergentes, de las clases sociales altas, de las bajas, del mestizaje, de todo este sincretismo cultural tan rico que tiene Antioquia, y lo hace en sus novelas, en sus crónicas y en sus relatos. A mí la que más y la que he leído varias veces es La Marquesa de Yolombó, porque él sabía la historia de la marquesa, que es cierta. Con estas danzas comprenden que, aunque sean unos tristes esclavos, están también redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que nosotros. Ella era minera y consiguió mucho oro. Y le mandó al rey de España, pues, le mandó una taza y con su jarra encima de oro. La Biblioteca del Tercer Piso es el centro cultural de Santo Domingo, y que en la época de Carrasquilla fue el lugar donde se reunieron grandes lectores, y a través de estas lecturas que ellos hacían surgió la idea de fundar una biblioteca por contribución de socios. En esta biblioteca podemos encontrar obras muy importantes, entre las cuales se destacan El Quijote de la Mancha, que está escrito en 2 tomos, un facsímil de 1608 y 1615. Además, encontramos los manuscritos Frutos de mi tierra, La Marquesa de Yolombó y algunas cartas personales del maestro. Hoy nos damos bien servidos, que tenemos una casa, como la que, repito, como la que podemos estar observando, para ofrecérsela a todas las personas de Antioquia, de Colombia y del mundo entero. De hecho, ya nos están visitando. La semana pasada, allí en el registro, el cuaderno de registros, vino una gente de Ecuador, otros de Perú, donde vinieron a mirar la casa del maestro Tomás Carrasquilla. Entonces, como te digo, pues eso es orgullo dominicano, esta casa, así lo llamo yo, orgullo dominicano. Yo diría que Tomás Carrasquilla ha sido el mejor pintor de Antioquia. Él no pintó con pincel en lienzo, sino que pintó con su pluma en el papel las tradiciones y costumbres de nuestra raza antioqueña.
¿Quién iba a creer que detrás de un estrado existiera un lugar para celebrar? ¿Quién iba a creer que detrás de unos libros se pudiera dar orden al mundo? ¿Y quién iba a creer que nosotros también tuviéramos algo para tu escuela? Centro de Producción Audiovisual Universidad Pontificia Bolivariana. Hechos para creer, hechos para crear. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, un programa que involucra una visión interdisciplinaria y agrega un componente para su gestión en procesos de innovación, gestión del conocimiento y gestión de la tecnología, con el fin de garantizar el aprovechamiento económico de las creaciones y producciones intelectuales que se convierten en activos productivos del siglo XXI. Brinda las herramientas necesarias para ampliar las competencias en el área de creación intelectual, desde su producción hasta la generación de lucro. Ofrece un plan de estudios actual y pertinente con el siglo XXI gracias a su énfasis en gestión de la tecnología. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tomás Carrasquilla puede aportarle a las personas para vivir mejor en el rescate de nuestra cultura, de nuestra identidad, de saber que somos un pueblo, todavía una raza antioqueña, donde se puede vivir de las costumbres y de todo esto tan lindo que nos rodea. Simón el Mago es un cuento que yo leí de niño en el colegio, me lo leyeron en el colegio, mi papá también lo leía. Era un cuento muy cercano, digámoslo, a la relación que teníamos con mi papá. Mi papá era un hombre de Liborina, un pueblo del occidente antioqueño, que no sé por qué tenía una personalidad de contador de cuentos, era de alguna manera muy parecido a Frutos, el personaje del cuento de Simón el Mago. Y mi papá nos contaba de niños, pues es decir, de todas las noches cuando éramos pequeñitos, de 4, 5, 6 años, los cuentos de brujas, de duendes, de ánimas. Y pues eso era un encanto. Entonces cuando leímos el cuento, como que era una forma como de recoger todos esos cuentos populares que mi papá pues se ejercitaba en contarnos. Y eso está como muy abandonado. Hombre, usted verá si le mete trabajo a mina, pues yo no le aconsejo. Como hay ese que espantan y esos peores les da miedo trabajar allá por las brujas y los duendes que dicen que salen allá de noche, entonces... No, esos son cuentos de la gente por ahí para que no les hagan excavaciones. Yo no creo en eso, a mí nunca me ha llegado a espantar ninguna bruja ni salir espantos. O sea que el espanto sabe quién le sale, ¿no? Eso es quizá el costumbrismo que deberíamos ver en Tomás Carrasquilla. No debería ser el costumbrismo que muchos creen, que se debe a la forma como él ha logrado retratar el lenguaje del antioqueño. Es un lenguaje que aún hoy se ve, es un lenguaje que está vigente en las clases populares y en los pueblos de Antioquia. Es un lenguaje muy propio, muy autóctono, pero en eso no va el costumbrismo de Tomás Carrasquilla. Yo creo más bien que habría que leer una obra como Frutos de mi tierra, mirando el mensaje de esa clase emergente que se da tanto en Antioquia, que porque se considera que tiene un peso más, 3 pesos más que los otros, ya debe tener un tratamiento diferente, ya como es como que si tuviera cierto abolengo que los hace superiores a los otros, y es por el tema del dinero que tanto ha afectado, y en la época de Carrasquilla lo hizo y lo sigue hoy haciendo, que tanto ha afectado a la sociedad antioqueña. Ahora que uno ve la película, uno ve que pues, hubo personajes muy lindos, muy caracterizados, había mucho talento en Santo Domingo, tanto el mismo Simón el Mago, ¿cierto? Y Pepe también, el otro niño compañero del cuento, o sea, niños muy talentosos, la mamá, el papá, la hermanita, todos son de Santo Domingo realmente, y la experiencia es que, hombre, que uno puede hacer películas de actores naturales no solamente sobre la exclusión, sino sobre cualquier tema. El 7 de agosto de 1935, Tomás Carrasquilla es galardonado por el gobierno de la República de Colombia con la Cruz de Boyacá. Con esta distinción, se resaltó su trabajo como escritor y como uno de los más importantes personajes de nuestro país. En 1936, le otorgaron el Premio Nacional de Literatura y Ciencia
de la Academia Colombiana de la Lengua. Este reconocimiento le dio la fama nacional y atrajo a críticos internacionales que admiraron su trabajo y resaltaron su nombre entre los escritores colombianos. Él me regaló a mí la Cruz de Boyacá que le habían dado. Recuerdo que me regaló también un libro. Ese libro era de Jorge Isaac. De entrada hay que enseñarle a la gente que no se trata de literatura costumbrista. La obra de Carrasquilla es tan grande como la de García Márquez. Es una obra, es decir, que visita todo tipo de personajes, de lugares, de situaciones, de dramas. Y hay que entender que pues ese orgullo tenemos que como no solamente tenerlo, sino ejercitarlo. O sea, hay que leer a Tomás Carrasquilla. A nivel del cine creo que hay que hacer A la diestra de Dios Padre, Ligia Cruz, Frutos de mi tierra. Son cosas complicadas, pero son tareas para los cineastas de las próximas décadas. Este Carrasquilla es tan mirón, tan escuchador, tan sastre de ropas y de almas, tan realista, tan semidios, que se nutre de las energías de su patria antioqueña, que a pesar de que soy cuarentón estéril, al leerlo y al oírlo, me empreña de este juicio. Es único en Colombia, es orgullo colombiano, es el que puedo enviarle a M. Breal para que vea que somos iguales a los europeos. Manos abajo, atención, se agacha, toma su chuzo, traza algo y torna a gritar en 3 tiempos. Vean la letra A, véanla bien antes de hacerla.